Bueno, no estoy acostumbrada. Lo que voy a presentarles acá es un poco lo que es el ciclo del agua, cómo se mueve en el suelo, para que tengamos una idea de qué sucede con nuestras montañas, de cómo influye la vegetación, y después vamos a ir viendo la parte del estudio que presentaron, el estudio de impacto ambiental, la parte hidrológica. Vamos a seguir el razonamiento que ellos hicieron, los métodos que utilizaron, y vamos a ver cuáles son las serias fallas que tiene lo que han presentado, y por eso, porque seguramente los cálculos de todas las obras de desagüe están mal. Bueno, vamos a... ¿Se puede abrir? Vamos a esperar que se abra. No, está caliente. Bueno. Para mí se clavó. Sí. Abrimos. Bueno, pasa la siguiente. Este es un esquema del ciclo del agua que más o menos creo que en todas las asambleas que hemos estado lo tenemos un poco visto. El gran motor de todo es la energía solar, con el cual calienta la atmósfera, el agua, produce la evaporación, que a su vez, bueno, forman las nubes precipitan, forman las corrientes de agua de los ríos, cierra alguna parte sin filtro, otra parte va directamente a escurrimiento superficial, y el ciclo se cierra y así continúa en un equilibrio perfecto, diría yo. Esto lo vamos a pasar rápido porque creo que ya lo tienen todos incorporado a lo que es el ciclo natural del agua. Pasa a la otra. Bueno, acá vemos cómo influye la vegetación. Disculpen que vaya rápido, pero dijeron que son 10 minutos lo que tengo, por eso voy rápido. Acá tenemos cómo influye la vegetación en lo que es el escurrimiento directo. Esto es un corte de lo que es el suelo. Tenemos los acuíferos no confinados, como dice ahí, que son las famosas capas freáticas, en donde el agua de lluvia parte va a los ríos, parte se infiltra y forma parte de esa primer capa, que es lo que siempre llamamos el acuífero no confinado, o sea, la napa freática. Eso hay una total interconexión con lo que es el ambiente, se produce evaporación, se produce todo. Luego hay otras capas que son acuíferos confinados, que están entre dos capas de roca o de arcilla totalmente impermeable, que tienen una zona de recarga en zonas alejadas a donde uno está, y esas tienen, como dicen acá, el agua de muchos más años, agua mucho más antigua. Este tipo de acuíferos confinados son los que están usando en las mineras, por ejemplo. Todo el agua que usan en las mineras, en Catamarca, en Mendoza, tienen estas características, muchos las llaman aguas fósiles. Entonces, la tasa con la cual están extrayendo esa agua es menor a la tasa de recarga, con lo cual nos vamos a quedar sin agua subterránea, además de que la están contaminando. No es el caso de las sierras de Córdoba. Nosotros, en las sierras prácticamente está probado, no hay agua subterránea. Lo que tenemos es el escurrimiento, por eso dicen, la primer capa son de años o de días. Es lo que después nos devuelve la tierra en el caudal del río en los inviernos, que es lo que se denomina el caudal de base. ¿Y quién nos ayuda a retener esa agua de lluvia? Es la vegetación. Si nosotros sacamos la vegetación, el impacto de la lluvia sobre el suelo, aparte de romperlo, porque en definitiva estamos hablando de dos velocidades. La intensidad de lluvia es cuánto llueve en cuánto tiempo, con lo cual es una velocidad.
El suelo, a su vez, tiene una capacidad de absorber tantos milímetros de agua en un determinado tiempo también. Si nosotros tenemos una lluvia suavecita, con lo cual cae con poca velocidad, el suelo tiene más capacidad de absorber que la lluvia que está cayendo, por lo cual se va a infiltrar todo. Por eso nosotros vemos que las lloviznas no nos van a producir una escorrentía directa, se va a infiltrar todo. A medida que la lluvia se hace más intensa, el suelo sigue siempre teniendo la misma capacidad de infiltración en su momento inicial, después decae. Entonces, por más que el suelo tenga toda su capacidad de absorción, si nuestra lluvia es muy intensa, no va a ser absorbida por el suelo, porque la velocidad con que cae la lluvia es mayor a la velocidad que el suelo es capaz de absorber. Por eso las lluvias más intensas, presten atención a este concepto de lluvias intensas, las que se producen una vez cada 25 años, las que se producen una vez cada 100 años. Esas son lluvias muy intensas en donde la capacidad del suelo se ve totalmente rebalsada para absorberla. Entonces, acá tenemos, estos gráficos se denominan hidrogramas y grafican en la salida de la cuenca en un punto dado cómo es el caudal en el tiempo. Acá vemos el tiempo, acá tenemos el caudal. Entonces, si nosotros tenemos un suelo bien cubierto de vegetación, atempera lo que es el pico de la crecida. Mayor cantidad de agua queda retenida en nuestro suelo, nos aseguramos tener buena vegetación, nos aseguramos que la vegetación con sus raíces aseguren sobre todo el tipo de suelo que tenemos acá en estas sierras chicas, que se degrada tanto por el tipo de formación que es. Entonces tenemos esto muy atemperado. Si nosotros vamos quitando vegetación, lo que tenemos es esto. Es decir, primero que vamos, fíjense en cómo termina, esto es cómo se distribuye una crecida en el tiempo. Termina con un caudal más bajo, porque el suelo no es capaz de absorber porque no tiene la vegetación, porque tiene partes en donde no hay prácticamente capacidad de infiltración, sobre todo en las casas, en las rutas, todo lo que es pavimento tiene capacidad de infiltración cero, ¿no? Entonces vamos a tener crecidas de picos mayores y vamos a tener el resto del tiempo menor agua en nuestros ríos. Eso es lo que provoca si nosotros seguimos deforestando nuestra sierra. Vamos a tener mayores crecidas, menos cantidad de agua disponible para nuestro uso, para el uso de los árboles que vayan y la vegetación que vayan quedando. Pasa la otra. Bueno, acá les quería mostrar, ya entremos en lo que es lo que presentaron los autores de la variante Costa Azul. Ellos cuando diseñaron los desagües, las alcantarillas, todo, utilizaron la metodología que está expuesta en este libro. Acá están los autores del libro, acá figuro yo, es como para que vean que algo del tema sé cuando les voy a exponer. Sí. Entonces, en Argentina en general se mide muy poco los caudales, que es lo que debiéramos tener para poder diseñar la altura de la luz de los puentes, el tamaño de las alcantarillas, todo eso. Entonces, como no tenemos caudales, tenemos que servirnos de las lluvias. Y más, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una síntesis de las lluvias, hacemos lo que se denominan lluvias de diseño, y a través de modelos de transformación tenemos los caudales de proyecto. Lo ideal sería poder hacer esto, lo que pasa es que no se mide en Argentina. Y para poder hacer estas cosas necesitamos series de datos de al menos 30 años para que sean representativas, como mínimo. Entonces, lo que se hizo para poder llegar a los caudales de proyecto, o sea, los caudales con los cuales se diseñan las obras de arte, es partir
de las lluvias. De eso trata, eso han hecho, eso escribieron, que hicieron la gente que hizo el estudio de impacto ambiental. Pasa la otra. Entonces, una lluvia de diseño es una lluvia hipotética que se asume que se va a producir una vez cada 20 años, una vez cada 25, es decir, hay láminas de lluvia que se deciden, se estudian con todo lo que se midió, que pueden suceder en un tiempo dado y cada tantos años. Eso es el concepto básico de lluvias de diseño. Y hace una unión entre lo que es la intensidad de la lluvia, cuánto dura esa lluvia y cada cuántos años se va a dar. Estas son las cosas que se necesitan para poder tener las lluvias que nos van a decir cómo calcular las obras de arte de la ruta. Entonces, la duración depende en estas cuencas chicas, depende del tiempo de concentración. ¿Ya? Bueno. Entonces, esto es una decisión política porque depende de, por ejemplo, un puente se diseña con una lluvia como para que lo alcance una vez a lo sumo cada 100 años. Si uno estaría con un dique, no quisiera que nunca se rebalse, con lo cual se usa otro concepto que es la lluvia máxima probable. Sí, dale, discúlpame que se me... Bueno, acá está la provincia de Córdoba con todo en donde hay datos de estas lluvias de diseño. Pasalo, es Bueno, y acá están las tablas que indican las lluvias de diseño. Esta es la tabla que sale en el proyecto, que dice que se la dio la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, en base a la cual hicieron la lluvia de diseño. Esta es la tabla hecha por los autores. Fíjense en la diferencia. Es decir, donde acá, por ejemplo, esto es periodo de retorno, cada 100 años, según el dato que les dio la provincia, debiéramos tener para 5 minutos una lluvia que si la llevamos a la hora, llovería en 470 milímetros. Cualquiera que conozca un poco de hidrología, cualquiera que sepa un poco de ingeniería, cualquiera que sepa algo de la provincia de Córdoba, sabe que esto es mentira, esto es imposible que se dé. Cuando yo vi el estudio, me llamó poderosamente la atención, con lo cual volví a todos mis archivos, porque ya son del año 2000 y algo, y encontré esta tabla, que es la que elaboraron los autores del libro que ellos citan para hacer este estudio. Y además consulté con los autores que fueron los que pensaron este método y me corroboraron esta tabla. Entonces, señores, todo el cálculo que han hecho está mal. Han usado datos que no corresponden. Y lo peor del caso, que no se dieron cuenta. O sea, no entienden del tema, porque si entenderían del tema, hubieran dudado, hubieran ido los autores porque los conocen y hubieran tenido los valores que corresponden. Después, el método dice, el que ellos escriben que siguieron, que lo que hay que hacer es usar esa lluvia que se sacó con esa tabla que ya está mal, hacer la distribución de la tormenta y ponerla en un modelo matemático que dice cuál es y así obtener. Tampoco lo hicieron bien. Eso no lo hicieron. Dicen que lo hicieron, pero llegado el momento no lo hicieron. Y en la audiencia pública, cuando lo explicaron, tampoco lo hicieron. Usaron esta ecuación del método racional. Entonces, esta ahí es la intensidad de lluvia que sacaron con esta tabla que está mal hecha. Después, esto me gustaría poder explicárselo mejor, pero disculpen. Este C es el coeficiente de escorrentía, que es la relación entre el volumen de agua que llueve y el volumen de agua que escurre, el que se va por el río. Ellos dicen que es 0,20, o sea que el 80%
de una lluvia que puede suceder cada 25 años o cada 100 años, con lo cual estamos hablando de lluvias súper intensas, el 80% lo absorbe el suelo. Eso es impensado. Acá les traje ejemplos del río San Antonio porque no hay muchas mediciones, desgraciadamente. Esto es una lluvia y esto es lo que veíamos, un hidrograma de salida. Acá hay algunos ejemplos de la lluvia, el volumen que llovió, el volumen que escurrió, y estos son los coeficientes de escurrimiento que da el río San Antonio, porque vuelvo a decir, no hay muchas mediciones de caudales para tormentas que son de recurrencia bastante menor a 25 años. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si casi la mitad de la lluvia se escurre, que absorbe el 80% un suelo con lluvias más intensas, porque estamos hablando de tiempos de recurrencia mayores? O sea, señores, está todo mal lo que han hecho. Es así de simple. Y se lo firmo de acá los chicos. Bueno, disculpen.